Buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación del tema correspondiente el día de hoy, quimioterapia antivírica, antimicóticos y antineoplásicos de la Cátedra de Farmacología. Como monitora tenemos a la doctora Wanda León y como ponentes la doctora María José Hernández y la doctora Dilcia Pérez, ambas residentes del tercer año de posgrado de obstetricia y ginecología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Hablando un poco sobre los fármacos antivíricos, tenemos que empezar por hablar sobre los virus, que son parásitos intracelulares obligados que constan de un ADN y un ARN de cadena doble o única y que están confinados dentro de una capa de proteica que se denomina cápside. Algunos poseen además una cubierta de lípido que, al igual que la cápside, contiene glucoproteínas antigénicas y que codifican enzimas esenciales para su multiplicación dentro de las células hospederas. Así tenemos que los fármacos van a entrar en una fase, participan en la fase de multiplicación vírica. En estos casos, los antivíricos son eficaces inhibiendo ciertos sucesos de la multiplicación vírica o inhibiendo de manera preferente la síntesis de ácidos nucleicos o proteínas regidas por el virus y no por el hospedero. También existen moléculas de las células hospederas que son indispensables para la multiplicación vírica. Y esto permite brindar otro objetivo para diseñar el tratamiento moderno a corto plazo. Ahora, hablando un poco sobre la replicación del virus, tanto de ADN como de ARN, en el caso de los virus de ADN, estos penetran en el núcleo de la célula hospedadora, en donde el ácido nucleico es transmitido a un ARN mensajero por acción de una polimerasa de ARN mensajero de la célula hospedadora. Este ARN mensajero es traducido en forma usual por la célula hospedadora en proteínas específicas del virus. En el caso de los virus ARN, la estrategia de replicación de la célula hospedadora depende, en este caso, de una enzima del virón, que son todas las partículas víricas infectadas, para sintetizar su ARN mensajero, o de un ARN vírico que sirva como su propio ARN mensajero. El ARN mensajero es traducido en varias proteínas víricas que incluye la polimerasa de ARN que dirige la síntesis de una mayor cantidad de ARN vírico, y la mayor parte de estos virus completan su multiplicación en el citoplasma. Ok, ahora vamos a hablar de los fármacos que son los fármacos antiherpéticos. En este caso, el virus del herpes ocasiona enfermedades en la boca, cara, piel, esófago o cerebro. A su vez, puede producir infecciones genitales, en el recto, piel y en otros órganos. En este caso, entre los fármacos que tenemos el aciclovir, el vanciclovir, el cidofovir, el docosanol, el fanciclovir, el penciclovir, el fomivicen, el foscarnet, el ganciclovir, valanciclovir y también la iroxuridina. Ok, hablando un poco sobre la actividad antivírica de estos fármacos antiherpéticos, tenemos que esta se limita a los virus herpéticos, teniendo en cuenta que en el caso del aciclovir es 10 veces menos potente contra el virus de la varicela zoster o el virus del Epstein-Barr y menos activo contra el citomegalovirus. A su vez, el aciclovir bloquea la síntesis del ADN vírico de manera selectiva por la interacción de dos proteínas víricas que son la timidicinasa del virus del herpes simple y la polimerasa del ADN. En el caso del docosanol, que fue aprobado por la FDA como tratamiento contra el herpes bucolabial, recientemente tiene actividad antivírica y es complementario de la secuencia de ADN del ARN mensajero para la región de transcripción temprana e inmediato contra el virus del citomegalovirus. Ahora, hablando un poco sobre el mecanismo de acción, tenemos que estos fármacos bloquean la síntesis del ADN vírico. Su selectividad de acción depende de su interacción con dos proteínas víricas diferentes, que son la timidinasa del virus del herpes y la polimerasa del ADN. Y también inhiben de manera competitiva la polimerasa de ADN vírico y en menor proporción el ADN viral. En el caso hablando sobre la resistencia del virus, tenemos que el virus del herpes simple se ha vinculado con tres mecanismos. Primero, producción nula o parcial de la timidicinasa vírica, que es la más frecuente.
También tenemos alteración específica del sustrato de timidicinasa y también alteraciones de la polimerasa del ADN vírico. Las alteraciones en las enzimas víricas son causadas por mutaciones puntuales o inserciones o deleciones de base de los genes correspondientes. En el caso del cidofovir, tenemos que la resistencia es contra el citomegalovirus y esta se debe a mutación de la polimerasa del ADN vírico y porque presenta resistencia cruzada con otros fármacos, como en el caso del foscarnet. En el caso del ganciclovir y del valanciclovir, estos virus van a actuar contra el citomegalovirus, que puede adherir resistencia por dos mecanismos. Una es disminución de la fosforilación intracelular del fármaco a causa de mutaciones en la fosfodiesterasa vírica y otra por mutaciones de la polimerasa del ADN vírico. Ok, hablando un poco sobre la disponibilidad de estos fármacos, tenemos que ellos pueden alcanzar concentraciones plasmáticas máximas dependiendo de la vía de administración. Como por ejemplo tenemos el aciclovir, que puede alcanzar concentraciones plasmáticas máximas de 0,4 a 0,8 microgramos por ml después de la aplicación por vía endovenosa. En el caso del valanciclovir, se tiene que se puede transformar en aciclovir de manera rápida y casi completa después de la administración por vía oral en el caso de pacientes adultos sanos, por medio de una conversión que resulta del metabolismo del primer paso intestinal y a nivel hepático, que incluye la hidrólisis enzimática. Así tenemos también que el fanciclovir tiene absorción adecuada por vía oral y es transformado rápidamente a penciclovir por desetilación de la cadena lateral y oxidación del anillo púrico en el intestino. Okay. Estos fármacos se distribuyen de manera amplia en líquidos corporales que incluyen a nivel de vesículas, del humor acuoso y del líquido cefalorraquídeo. Las concentraciones en el caso de la saliva son pequeñas y en las secreciones vaginales van a variar. También se va a encontrar en la leche materna, en el líquido amniótico, en la placenta, y los valores plasmáticos en el caso de los neonatos son similares a los de la madre. Estos fármacos todos tienen una eliminación similar. Ambos se eliminan por mecanismos principales, por vía renal, en caso de utilizando la filtración glomerular y la secreción tubular. Entre los efectos adversos que pueden causar, tenemos que en términos generales estos fármacos son tolerados satisfactoriamente y pueden producir irritación de la mucosa, ardor transitorio si se aplica en la lesión por vías genitales, y en el caso de ser administrados por vía oral pueden producir náuseas, diarrea, erupciones, cefalalgias, insuficiencia renal, que en este caso es menos frecuencia, y neurotoxicidad, que es la más frecuente. Entre las aplicaciones terapéuticas que tenemos de estos fármacos, tenemos que el aciclovir se utiliza en pacientes inmunocompetentes y los beneficios clínicos son mayores en las primeras infecciones por el virus del herpes simple que en las repetidas. En el caso del valanciclovir, por vía oral, es tan eficiente como el aciclovir para las infecciones del citomegalovirus y más eficiente en caso del virus de la varicela zoster. El cidofovir se utiliza vía endovenosa como tratamiento de la retinitis del citomegalovirus en pacientes con VIH. Y el fanciclovir por vía oral también se utiliza para manejo del virus de la hepatitis B, conllevando a una reducción del ADN vírico y la concentración de las transaminasas, que es indirectamente. En el caso de los fármacos contra la influenza, tenemos que entre ellos tenemos la amantadina, la rimantadina, el oseltamivir y la zanamivir. Estos fármacos tienen una actividad antivírica donde la concentración inhibitoria del fármaco varía entre 0,03 y 1,8 gramos por ml para el virus de la influenza A. En el caso de la rimantadina es de 4 a 10 veces más activa que la amantadina y el oseltamivir inhibe al virus de la influenza A resistente a la amantadina y a la rimantadina y a algunas variantes resistentes al zanamivir. También tenemos que entre el mecanismo de acción, estos fármacos van a presentar dos mecanismos de acción antivírica, que son bloqueando una fase temprana de la replicación del virus que constituye la pérdida de la cubierta
y otra es actuando en una fase tardía del ensamblado vírico. Esta inhibición de la actividad de la neuroaminidasa origina agregación vírica en la superficie celular y diseminación reducida del virus dentro de las vías respiratorias. Estos virus presentan resistencia farmacológica primaria y rara vez en cepas aisladas, pero ocurre en algunos virus de la influenza. También con un incremento en las concentraciones inhibitorias que se han relacionado con cambios en un solo nucleótido que culmina en la sustitución de los aminoácidos. Así tenemos que el oseltamivir también produce resistencia en las variedades de influencia seleccionadas que contienen mutaciones de la hemaglutinina de neuroaminidasa o en ambas. Para hablar un poco sobre la biodisponibilidad, tenemos que ellos se absorben por vía oral de manera adecuada y pueden alcanzar concentraciones plasmáticas máximas entre 0.5 a 0.8%. En el caso del oseltamivir, por vía oral se absorbe pronto y se desdobla por esterasas en el tubo digestivo o en el hígado hacia carboxilato que tiene actividad antivírica. Estos fármacos se distribuyen en volúmenes grandes y estos volúmenes de distribución son similares a la del agua extracelular y se pueden conseguir en secreciones nasales, saliva, suero y también es excretada en la leche materna. Se eliminan, como todos fármacos antivirales, por vía renal, por medio del mecanismo de filtración glomerular y por secreción tubular. Entre los efectos adversos que pueden producir, los más frecuentes son molestias pequeñas en las vías gastrointestinales y a nivel del sistema nervioso central en relación con la dosis y están relacionados con nerviosismo, omnibulación, dificultad para la concentración psíquica, insomnio, anorexia y náuseas. Entre las aplicaciones terapéuticas que tienen estos fármacos, ellos son eficaces para evitar y tratar la infección por el virus de la influenza A. También se ha demostrado su eficacia durante la influencia pandémica y para evitar la influencia intrahospitalaria y frenar los brotes nosocomiales. Ahora vamos a hablar sobre los virus contra la hepatitis. Existen varios medicamentos para el tratamiento de la hepatitis vírica, tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Así tenemos que entre ellos tenemos el adefovir, el interferón, el lamivudina, la rimabidina y la imiquimón. Estos fármacos tienen actividad antivírica inhibiendo a una gran variedad de virus de ADN y de ARN, pero su aplicación clínica se limita en las infecciones por el virus de la hepatitis B y su concentración inhibitoria en este caso varía entre 0.2 y 1.2 micromoles. En el caso de los interferones, estos son citocinas potentes con actividad antivírica, inmunomoduladora y antiproliferativa. Estos interferones, entre los cuales tenemos el alfa y el beta, muestran acciones antivíricas y antiproliferativas, estimulando la actividad citotóxica y los linfocitos, tanto los linfocitos T como los natural killer y los macrófagos. Ahora, estos fármacos presentan un mecanismo de acción actuando como inhibidor competitivo en las polimerasas y transcriptasas inversas del ADN vírico. En el caso del interferón, después de adherirse a los receptores celulares específicos, activa la vía de transducción de señales y origina la translocación nuclear de un complejo de proteínas celulares que se unen a los genes que contienen un elemento de respuesta específico para el interferón. A su vez, induce la síntesis de más de 2 docenas de proteínas que contribuyen a la resistencia vírica. Estos fármacos también presentan resistencia y se ha observado en una pequeña proporción, casi en un 4%, en los pacientes con infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B durante 3 años de tratamiento. Entre la biodisponibilidad tenemos que por vía oral esta es reducida alrededor de un 12% y se absorbe con rapidez y en hidroxilación en el intestino y en sangre. Y también se dice que la biodisponibilidad es alrededor de 30 a 60%. Se distribuye, tiene un volumen de distribución similar al agua corporal y también se distribuye en el plasma.
Se elimina sin cambios por excreción renal a través de la combinación de la filtración glomerular y de la secreción tubular. Y entre los efectos adversos que puede producir tenemos que ellos son nefrotóxicos y pueden causar disfunción tubular, que es directamente proporcional a la dosis y se manifiesta por hiperazoemia, hipofosfatemia, acidosis, glucosuria, proteínas que suelen ser reversibles varios meses después de su suspensión. Se utiliza también en el caso de la hepatitis B crónica, que tiene algunos efectos adversos como son la cefalgia, molestias abdominales como diarreas y astenia. Entre las aplicaciones terapéuticas tenemos que ellos se van a utilizar generalmente como tratamiento del virus de la hepatitis crónica, tratamiento del condiloma acuminado, en los casos de hepatitis crónicas tanto B y C, en el sarcoma de Kaposi, en sujetos infectados con VIH, son útiles para otros cánceres y en el caso de la esclerosis múltiple. Ahora bien, otro de los fármacos que tenemos que hablar son los fármacos antimicóticos, donde tenemos que los agentes antifúngicos o antimicóticos engloban cualquier sustancia capaz de producir una alteración en las estructuras de las células fúngicas que consiguen inhibir su desarrollo, alterando su viabilidad o capacidad de supervivencia, bien sea directa o indirectamente, lo que facilita el funcionamiento de los sistemas de defensa del huésped. Estos grupos de fármacos se describen dentro de dos categorías principales. Están el grupo sistémico y tópico. Entre los sistémicos tenemos la anfotericina B, la fusincina, los imidazoles y triazoles, el cetoconazol. También tenemos el cetoconazol, itraconazol y el fluconazol. Entre los de acción local tenemos los imidazoles y timidazoles, el clotrimazol, el miconazol, el iconazol, tercornazol y butoconazol, el tioconazol, el oxiconazol y también la naftilina. Estos agentes micóticos tenemos que tienen una actividad antimicótica que se ha demostrado útil en la clínica contra las especies de Cándida, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma capsulatum, Coccicoides immitis y Paracoccicoides, entre otros. Okay. Entre el mecanismo de acción tenemos que la actividad antimicótica depende de su fijación a un fragmento esterol. Principalmente es el ergosterol presente en la membrana de los hongos sensibles. Gracias a su interacción con estos esteroles, los polienos forman poros o canales que aumentan la permeabilidad de la membrana, permitiendo la salida de una gran variedad de moléculas pequeñas. El efecto principal de los imidazoles y en el caso de los tiazoles es inhibir a la desmetil de 14-alfa esterol, que inhibe así la proliferación del hongo. Algunos azoles, como el clotrimazol, incrementa directamente la permeabilidad de la membrana citoplasmática del hongo. Estos fármacos causan también resistencia y se ha apreciado en algunas cepas de cándida que son relativamente resistentes a la anfotericina B y algunas cepas del aspergillus que son es más resistente. Entre la biodisponibilidad tenemos que es insignificante por vía gastrointestinal. Y la distribución, estos fármacos se distribuyen muy bien en el plasma y están ligados en más del 90% a las proteínas, en particular a las proteínas de las lipoproteínas B. Las concentraciones mayores se identifican en el hígado y en el vaso y las cantidades en cantidad menor en los riñones y pulmón. Se dice que más del 99% de estos fármacos origina su metabolito que se fija a las proteínas plasmáticas y ninguno aparece en la orina o en el líquido cefalorraquídeo y la semivida del itraconazol en estado estable es alrededor de 30 a 40 horas. Se elimina sin cambios por excreción renal a través de la combinación de la filtración glomerular y de la secreción tubular y cerca del 80% de su dosis se excreta sin modificaciones por la orina. Entre los efectos adversos que presentan estos fármacos tenemos presentan efectos digestivos que pueden deprimir la función, también pueden deprimir la función de la médula ósea, proporcionar leucopenia y trombocitopenia,
También se observan otros efectos adversos como son erupciones, náuseas, vómitos y diarreas. Entre las aplicaciones terapéuticas tenemos que se utiliza para la esofagitis por cándida, la mucormicosis, en caso de meningitis por coccicoides, se necesita a nivel de goteo intrarraquídeo, en las meningitis criptococócicas en pacientes con VIH-Sida, y el itraconazol es una opción razonable para el tratamiento de la pseudoalquiesclerosis, que es una infección que no responde al tratamiento de la anfotericina B, así como la esporotricosis cutánea y la extracutánea, la tiña corpora y la tiña versicolor. Continuando con el seminario, hablaremos sobre los antineoplásicos en el embarazo. El cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anómalo y continuado que escapa a los mecanismos del control del organismo y presenta una tendencia a la invasión y a la metástasis. Se alteran principalmente las vías de transducción de señales mitógenas, el ciclo celular y los mecanismos de muerte celular programada o apoptosis. Los diferentes fármacos antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases del ciclo celular o sobre los mecanismos de control de la proliferación celular. El cáncer durante la gestación complica tanto el manejo del tumor como el del embarazo, ya que cualquier intervención diagnóstica o terapéutica puede conllevar riesgos al feto y a la madre. Los cambios fisiológicos del embarazo producen condiciones especiales que pueden afectar la absorción, distribución y el efecto terapéutico de los fármacos antitumorales, por lo que deben ser considerados al momento de planear los esquemas de terapia sistémica que se va a utilizar. A pesar de que el cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres en edad fértil, solo se presenta en 1 de cada 1000 embarazos. Las neoplasias más frecuentes durante el embarazo son el cáncer cervicouterino, el de mama, el de ovario, así como las leucemias, los linfomas y los sarcomas. Una tercera parte de las causas de mortalidad materna es secundaria al retraso del diagnóstico, esto debido a que muchos de los síntomas son atribuidos al embarazo. Las variaciones fisiológicas y anatómicas dificultan la exploración física. Muchos marcadores tumorales aumentan en un embarazo normal o debido a que algunos estudios de imagen se limitan durante la gestación. Se debe considerar si el retraso en el tratamiento no afectará el pronóstico materno o si el mismo puede ser diferido hasta que el feto haya alcanzado la edad gestacional madura. Sin embargo, si se espera que empeore el pronóstico, se debe considerar el riesgo-beneficio del manejo inmediato. Las neoplasias sólidas más frecuentes asociadas con el embarazo son el cáncer de mama, de tiroides, de cervix y el de ovario. La neoplasia hematológica más frecuente es en el embarazo corresponde al linfoma de Hodgkin. Entonces podemos tener que el cáncer de mama tiene una incidencia de 3.7 de cada 100.000 embarazos, igual como el cáncer de cervix, 1.6 de cada 100.000 embarazos. Y uno de los de mayor tasa también tenemos que es el cáncer de tiroides, con 3.3 de cada 100.000 embarazos. El cáncer de ovario, 1.5 de cada 100.000 embarazos, y el linfoma de Hodgkin, 1 de cada 100.000 embarazos. Principios terapéuticos en las neoplasias durante el embarazo. El tratamiento antineoplásico tiene dos objetivos. El principal, el control local por medio de cirugía o radioterapia. Y el segundo, la erradicación sistémica de la enfermedad por medio de quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia o terapias blanco. La microcefalia, el retraso mental y la restricción en el crecimiento intrauterino son los efectos fetales adversos que se presentan de manera característica con la radioterapia. Tipos de fármacos. A continuación se resumen las principales formas de acción de los diferentes agentes citotóxicos, anticuerpos monoclonales y moléculas pequeñas. Entre los antineoplásicos más frecuentes usados en oncología están los agentes alquilantes, los antimetabolitos, los derivados de los productos naturales y los agentes biológicos. Agentes alquilantes. Estos fármacos son los más utilizados en quimioterapia antineoplásica. Lesionan el ADN e interfieren en la replicación celular. Provocan su acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleófilas presentes en las células, especialmente las bases nitrogenadas del ADN. De este modo, bloquean la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN y, por tanto, la mitosis y la síntesis de proteínas. Así, ejercen su acción durante todo el ciclo celular, pero son más activos sobre las células en rápida división.
Los fármacos de este grupo tienen en común la toxicidad aguda ocasionada en la médula ósea en forma de mielosupresión e inmunosupresión. Además, afectan a la gametogénesis y pueden causar esterilidad masculina permanente. En las mujeres, puede reducir el periodo reproductivo con el inicio de una menopausia prematura. También se asocian a un incremento notable de la incidencia de la leucemia aguda no linfocítica, sobre todo cuando se combinan con radioterapia extensa. Los principales agentes alquilantes son las mostazas nitrogenadas, como el clorambucilo, la ciclofosfamida, los derivados de etilenimina, como la tiotepa, los alquilosulfonatos, como el busulfán, las nitrosurias, como la carmostina, la lamutina, el triaceno, como la dacarbazina, y las sales de metales, como el carboplatino, el cisplatino o el oxiplatino. Los antimetabolitos interfieren con la biodisponibilidad normal de los precursores de los nucleótidos de purina o pirimidina que se requieren para la síntesis del ADN. Son específicos de la fase S del ciclo celular. Entre sus funciones también está la de inhibir directamente las enzimas necesarias para la síntesis de ADN, incorporar compuestos en el ADN, inhibir la dihidrofolatorreductasa y bloquear la producción de N-metil tetrahidrofolato reducido, lo cual es necesario para la síntesis del ácido timidílico, así como la síntesis de purina. Es así que los antimetabolitos se dividen en antagonistas del ácido folínico, el metrotexato, el raltitrexel y el trimetrexato. El metrotexato tiene una gran semejanza estructural con el ácido dihidrofólico. Se une a la dihidrofolato reductasa, con lo que inhibe el paso del hidrofolato a tetrahidrofolato. Este último actúa como donante de grupos monocarbonados para la síntesis de purinas y pirimidinas, y por tanto de los ácidos nucleicos. La actividad antitumoral es de muy amplio espectro. Se utiliza para tratar diferentes neoplasias y desempeña un papel importante como adyuvante en el tratamiento del cáncer de mama. Como el fluoracilo, el metrotexato es mielotóxico, pero las náuseas y los vómitos son mínimos. También tenemos los análogos de la pirimidina, como son la cabecitabina, la citarabina, la fluoroxidina, el ciclofluoracilo y la gencitabina, dentro de los cuales resaltan la citarabina o Ara-C, que es un análogo de la histidina y la desoxicitidina. Estas producen inhibición de la ADN polimerasa y también pueden causar efectos directos sobre diversas quinasas ácidas y ejercen un efecto citotóxico directo sobre ácidos nucleicos. Actúa sobre células en rápida proliferación. También se tiene que el 5-fluoracilo es una pirimidina fluorada que actúa por inhibición competitiva de la timidilato sintetasa, desplazando el sustrato natural y bloqueando la síntesis de timidilato. Además, incorpora el ARN y el ADN y altera su función. Puede utilizarse junto con ácido folínico para formar un complejo terciario más estable y aumentar así el bloqueo de la enzima, con lo que se incrementa también el efecto citotóxico del 5-fluoracilo. También tenemos los inhibidores de la ribonucleotidorreductasa, como la hidroxiuria, y los análogos de purinas, como la mercaptopurina y la tioguanina. De los productos naturales hay 6 tipos: los alcaloides de la vinca, que actúan al inhibir la polimerización de los microtúbulos. Algunos de ellos son la vinplastina, la vincristina, la vindecina y la vinorelbina. También están los antimicrotúbulos, que actúan al impedir la despolimerización de los microtúbulos. Por ejemplo, lo que tenemos el docetaxel y el paclitaxel. Los inhibidores de la topoisomerasa 1, como el irinotecan o el topotecan, impiden que se desarrolle el ADN, forman un complejo ADN QT y disminuyen la rapidez de la síntesis de ADN. Los inhibidores de la topoisomerasa 2, como el otopósido o el tenipósido, inhiben la topoisomerasa 2, lo cual impide de forma irreversible la ruptura de la doble cadena del ADN y hace que se detenga el ciclo celular en la fase final de la fase SG2. Los antibióticos antitumorales o antraciclinas, como la bleomicina, la dactinomicina, la doxorubicina, el daunorubicin, la mitomicina, epirubicina, idarubicina, plicamicina y mitoxantrona, tienen distintos mecanismos de acción, generan un estrés oxidativo sobre el ADN e inciden en la formación de radicales libres. Las enzimas, entre las cuales tenemos la asparaginasa, llevan a la L-asparagina,
la cual esta sirve de base para producir proteínas a una deficiencia celular, además de que la hidrolizan en ácido aspartico y amonio. En su ausencia hay inhibición del ADN y el ARN. En cuanto a los agentes biológicos, tenemos dos tipos. Tenemos los anticuerpos monoclonales, como el trastuzumab, el bevacizumab, el cetuximab y el rituximab, los cuales actúan selectivamente sobre receptores del factor de crecimiento epidérmico, factor del crecimiento vascular endotelial y el CD20. También están las moléculas pequeñas, las cuales inhiben el TK contra el factor de crecimiento epidérmico. Entre ellas están el erlotinib, el gefitinib y el imitanib. El uso de la quimioterapia y la radioterapia para el tratamiento del cáncer puede ser dañino al feto. La embarazada, en conjunto con su médico, deben considerar una serie de factores antes de planificar el tratamiento. Entre estos factores tenemos que es la edad gestacional del feto, tipo y localización del cáncer, cuán avanzado es el cáncer y qué tan rápido se está desarrollando y si tiene otras comorbilidades. Los antineoplásicos no están usados comúnmente durante el primer trimestre, debido a los riesgos para el feto, pero algunos de ellos pueden ser indicados de manera segura durante el segundo y tercer trimestre de la gestación. Las principales modificaciones en la farmacocinética de los antineoplásicos pueden estar relacionadas con los siguientes cambios fisiológicos durante el embarazo. Tenemos la motilidad gastrointestinal alterada, que produce una disminución de las concentraciones máximas de los fármacos y un aumento de la vida media. Existe una expansión del volumen plasmático de un 50% aproximadamente, una alteración en la disponibilidad del medicamento por el incremento de las proteínas plasmáticas y una disminución de los valores de la albúmina sérica. La creación de un tercer espacio farmacológico, líquido amniótico, va a incrementar la toxicidad. La oxidación hepática y el flujo sanguíneo renal están elevados, por lo que se modifica el metabolismo y la excreción de las drogas. Casi todos los agentes citotóxicos tienen un peso molecular menor a 600 kilodalton, por lo que atraviesan la barrera placentaria que alcanza la circulación fetal. Los medicamentos que atraviesan con mayor facilidad la placenta son los no ionizados de bajo peso molecular, los de elevada liposolubilidad y los débilmente unidos a proteínas plasmáticas. El hígado fetal inmaduro es capaz de metabolizar sustratos por oxidación, mientras que el riñón elimina estas sustancias, por lo que una sustancia secretada en el líquido amniótico puede ser ingurgitada por el feto y reabsorbida en el tracto digestivo, lo cual aumenta los efectos indeseables de las sustancias. El empleo de quimioterapia en el embarazo es cada vez más frecuente y se usan distintos regímenes de drogas. La seguridad en el empleo de la quimioterapia durante la gestación no es fácil de determinar, ya que los protocolos se diseñan para pacientes no gestantes y además cada agente puede influir de distinta forma sobre el desarrollo del embarazo o pueden tener diferente potencia teratogénica. Los riesgos que tiene un feto sometido ante la administración de terapia citotóxica se correlacionan directamente con la edad gestacional y el tiempo de la exposición dentro del útero a estos riesgos. Existen tres fases con diferentes riesgos para el feto. La primera corresponde al periodo anterior a la implantación y abarca las primeras 2 semanas de la gestación. Se conoce como el periodo del todo o nada. El cigoto se encuentra en proceso de división y una agresión que dañe a un número considerable de células conlleva un alto riesgo de aborto. La incidencia de aborto espontáneo entre mujeres no tratadas con QT es cercana al 3%, mientras que la incidencia aumenta del 10 al 20% en aquellas que sí reciben quimioterapia. La segunda fase es durante el periodo embrionario. Se extiende de la segunda a la 8ª semana de gestación, cuando se realiza la organogénesis y por lo tanto se pueden producir malformaciones estructurales. La incidencia de malformaciones fetales con la administración de quimioterapia ha sido reportada en un 12.7%. Se calcula un riesgo teratógeno del 10% con monoterapia, mientras que con poliquimioterapia es del 20%. La maduración y el desarrollo funcional continúan a partir de las 8 semanas de gestación y durante el periodo fetal. La aplicación de medicamentos antineoplásicos se relacionan con una restricción en el crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer hasta en un 40%. Los quimioterapéuticos provocan lesiones genéticas en las células somáticas, las cuales son expuestas como rupturas cromosómicas, translocaciones, deleciones, mutaciones genéticas, aneuploidías y detenciones en el ciclo celular.
Por este motivo, la quimioterapia está contraindicada en el primer trimestre. Durante el segundo y tercer trimestre de la organogénesis ya está completa, con excepción del sistema nervioso central y las gónadas. Los efectos tardíos de estos medicamentos se relacionan con segundas neoplasias, alteración del crecimiento y desarrollo, disminución de la capacidad intelectual, neutropenia o pasitopenia del producto, inmunosupresión y el riesgo de infecciones maternas o fetales. En lo que respecta a los distintos tipos de drogas, sabemos que el 5-fluoracilo, la ciclofosfamida y la doxorubicina son bastante seguras durante el segundo y tercer trimestre. También se ha sugerido que los taxanos docetaxel y paclitaxel, administrados durante el segundo o tercer trimestre, no han producido efectos secundarios sobre el feto. La administración de quimioterapia debe interrumpirse 3 semanas antes del parto para evitar las complicaciones de neutropenia y trombopenia inducidas por estas drogas tanto en la madre como en el feto. Además, por su excreción por la leche materna deberá contraindicarse la lactancia. Después del primer trimestre, parece seguro utilizar esquemas con antraciclinas, dado que no se han encontrado alteraciones del aprendizaje, enfermedad hematológica ni inmunológica en el recién nacido. Tampoco hay datos suficientes para considerar la cardiotoxicidad fetal, aunque no existen estudios de seguimiento de largo plazo, de desarrollo neurológico y de enfermedades malignas en niños que fueron sometidos a quimioterapia en útero. En diversos casos, la prematurez puede llegar a ser tan alta como el 40 o 50%. Se han descrito casos de efectos cardíacos neonatales después de la exposición a antraciclinas y existen varios casos de muertes fetales después de la toma de estas drogas, entre los que podemos mencionar la hidarubicina o la epirubicina. En ambos casos estamos hablando de la exposición en útero. Finalmente, el uso de metrotexate está contraindicado durante todo el embarazo por consenso general, ya que el uso de este antimetabolito se asocia con una alta incidencia de teratogenicidad, aunque los reportes se refieren principalmente a su uso durante el primer trimestre. Dichos efectos se deben a la eliminación retardada del líquido amniótico y a los potenciales efectos abortivos y teratogénicos. Las antraciclinas son significativamente más tóxicas cuando se administran durante el primer trimestre y el riesgo de toxicidad fetal severa aumenta 30 veces cuando se supera la dosis de doxorubicina de 70 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por ciclo. Actualmente se encuentra en periodo de prueba el uso de un solo agente quimioterapéutico durante el primer trimestre, seguido de terapia múltiple una vez iniciado el segundo trimestre. El parto o cesárea debe ser programado, si es posible, 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento con quimioterapia, para permitir tanto la recuperación en la función de la médula ósea como la eliminación del fármaco por la placenta y de ese modo evitar efectos a nivel fetal. Se recomienda no administrar este tipo de fármacos después de las 35 semanas de embarazo, dado que existe el riesgo de mielosupresión fetal en el neonato, sepsis y trombocitopenia. Tampoco hay que administrarlos durante la lactancia, debido a la excreción del medicamento y a la posible toma accidental del mismo por el neonato. Cuando el tratamiento deba ser agresivo para mejorar el pronóstico materno y estemos ante un embarazo aún no viable, se deberá someter a comités éticos el uso o no del tratamiento, así como explicar a la paciente y a su familia de manera que entiendan los riesgos que esto implica y de ese modo tener un consentimiento informado. El uso de quimioterapia durante la evolución de una gestación debería ser siempre evaluado y decidido en un ámbito multidisciplinario entre los médicos. De esa forma se tomarán las mejores decisiones con base en la evaluación de cada caso desde su perspectiva individual. La polémica en cuestión con respecto a este tipo de fármacos es el efecto potencial teratogénico, ya que es poco conocido en referencia a cáncer en el contexto del embarazo. El desafío radica en que muchas veces se requiere el tratamiento con quimioterapia para el manejo óptimo de una neoplasia. Se sabe que el mecanismo de acción de los agentes quimioterapéuticos actúa principalmente sobre el ciclo celular, lo cual es un riesgo importante para el embrión en desarrollo durante el primer trimestre del embarazo. Existen muy pocos estudios retrospectivos representativos que ayuden a discernir el manejo óptimo de una paciente. Podemos concluir que la quimioterapia sistémica no deberá contraindicarse, aunque su uso durante el primer trimestre de la gestación debe ser autorizado por el grupo médico después de una evaluación del riesgo y el beneficio,
tomando en cuenta la edad gestacional, el tipo de tumor y el estadio de la enfermedad. La quimioterapia durante el segundo y tercer trimestre puede ser administrada con mínimo riesgo para el feto, aunque hay que tener presente que existe una mayor probabilidad del retardo de crecimiento intrauterino y parto prematuro. La decisión en el uso de cada medicamento se debe evaluar adecuadamente entre médicos tratantes y pacientes, con información adecuada y consentimiento previo hacia la familia implicada. Traemos el siguiente artículo publicado en los archivos de ginecología y obstetricia en junio del 2021, titulado Resultados fetales después de la quimioterapia neoadyuvante con platino y paclitaxel durante el embarazo, análisis de 3 casos y revisión de la literatura. El objetivo: no hay datos suficientes sobre los resultados de los fetos expuestos a quimioterapia neoadyuvante con platino y paclitaxel durante el embarazo. Métodos: se extrajeron datos relevantes de pacientes de nuestra institución, bases de datos de PubMed, Envase y Cochrane. La evaluación primaria fue la frecuencia de muerte fetal y anomalías congénitas. La evaluación secundaria fueron otros resultados fetales infantiles negativos, incluidos lo que fue el RCU, el síndrome de distrés respiratorio, enfermedades malignas, secundarias y otros eventos adversos registrados. En los resultados de este estudio, de los 3 bebés del centro que se expusieron a quimioterapia con platino y paclitaxel durante el embarazo, la evaluación física y la prueba de tensión del desarrollo calificada de Denver mostraron resultados normales en el último seguimiento, entre los 19 y 24 meses. La evaluación auditiva entre estos 3 niños también mostró hallazgos normales. Otros 34 bebés, incluidos un embarazo gemelar de 21 estudios en estudios anteriores, que expusieron a quimioterapia con platino y paclitaxel durante el embarazo, se incluyeron en el análisis final. De los 37 bebés identificados, 24 estuvieron expuestos a ciplastino más paclitaxel y 13 a carboplatino más paclitaxel. Ninguno de los 37 fetos fue abortado o murió durante el embarazo. Es por esto que el 97.3% de los lactantes fueron nacidos por cesáreas y la edad gestacional media de parto fue de 34.76 semanas. Un feto mostró restricción del crecimiento intrauterino y uno se encontró con ventriculomegalia izquierda y anidragnios antes de la quimioterapia. Los eventos adversos ocurrieron en un 18.9%, 7 de los 37 de los recién nacidos al nacer, incluidos 2 síndromes de distrés respiratorio, una pérdida auditiva, una ictericia patológica, una hemorragia intraventricular del primer grado, un eritema y una disminución del peso corporal promedio en las mismas semanas de gestación. No se informan anomalías cardiológicas neonatales en estos lactantes después del inicio de la quimioterapia. El bebé con anomalía congénita murió 5 días después del nacimiento. Durante el seguimiento, el 5.4%, 2 de 37 de los lactantes, se les diagnosticó enfermedades malignas, uno con radiosarcoma embrionario retroperitoneal a los 5 años y una leucemia mieloide aguda a los 22 meses de edad. Nuestros resultados mostraron que la quimioterapia combinada neoadyuvante con platino y paclitaxel era una opción factible y segura para el manejo de pacientes con cáncer de cuello uterino y ovario durante el segundo y tercer trimestre de gestación. Por su atención, muchísimas gracias.